Buen día, licenciada, compañeros. Voy a darles una definición, una introducción del tema a presentar, adicciones en la niñez y adolescencia, perspectiva psicológica y tratamientos. El tema es sumamente importante, ya que en nuestra sociedad pues tenemos un gran déficit en ese aspecto, tanto en la niñez como en los adolescentes, que existe la adicción en diferentes sustancias. Puede ser droga, puede ser alcohol, lo cual esto conlleva a interferir con el desarrollo físico, emocional y social. Esto quiere decir que esta adicción les viene afectando a ellos para que se puedan desenvolver emocionalmente en base a los diferentes trastornos que surgen dentro de ellos, ¿verdad? Sus sentimientos, sus emociones, físico de igual manera. ¿Por qué? Como claro se dijo anteriormente, el desarrollo. Les cuesta desarrollarse, no solamente en aspectos emocionales, ¿verdad? También dentro del entorno social, porque ellos no tienen la capacidad, no se sienten con esa confianza como para poderse desenvolver ante las personas. Algunos manifiestan una baja autoestima, cierto temor, algo interno como que no los deja, ¿verdad?, tener ese impulso. Hay otros pues conlleva a tener determinadas acciones, podrían ser más violentas. Por ende, el desarrollo social pues también afecta, ¿verdad?, de una u otra manera. La adicción siempre afecta al adolescente a llevar una vida más plena y tranquila. Si nos hacemos, por ejemplo, el énfasis en neurobiología de las adicciones, pues aquí nos habla claramente que el cerebro del adolescente es más vulnerable debido al desarrollo del córtex prefrontal. Esto hace un gran impacto en el desarrollo cerebral, donde hace el énfasis de impulsos en sus pensamientos distorsionados, o sea, no tienen la capacidad de tener un control de sí mismos, ya que se encuentran en una etapa adictiva. En esa etapa no pueden ellos estar, por ejemplo, con una definición a dónde van o a dónde están, ¿verdad? Hay una confusión dentro de ellos mismos. Ellos luchan entre la adicción, entre el deseo de querer salir avantes, y están ahí clavados, ¿verdad?, en esos aspectos negativos de las adicciones. Puede llegar a ser por diferentes factores, como la baja autoestima, de la cual ellos recurren, ¿verdad?, a algún tipo de drogas, la falta de comprensión y amor de parte de la familia. Incluso pueden ser influenciados, ¿verdad?, por amigos, de los cuales pues luego dicen, bueno, pues hay que probar algo, ¿verdad?, para que te sientas mejor, para que te alivianes, mira, no pasa nada. Y así es como pues se vuelve la adicción algo relativo y natural que forma parte de la vida del adolescente o del niño. Incluso estaba viendo un pequeño documental donde hay niños que ya nacen con adicción, porque ellos nacen de una mamá de la cual ha ingerido alcohol, drogas, pero sí hay bebés ya son adictos.
a la droga. Sinceramente es un tema bastante importante. Esto obviamente que solo el joven, el niño no va a poder salir adelante. Se requiere de ayuda profesional, se requiere de terapias, de tratamientos, técnicas también para ver cuál es la causa que llevó al paciente a determinar ese tipo de acciones sobre una adicción en sí, la causa. Pero no solo estamos viendo eso, sino que también es importante ver el tipo de tratamiento que se le va a ceder al paciente y tratar la manera que con las terapias concientizaron que eso no lo va a llevar a tener un buen desarrollo. Concientizar que lo que está haciendo no es lo correcto. Sin embargo, como futuros profesionales, nosotros tenemos la responsabilidad ante todo de concientizarlos, escucharlos y tratar la manera, en primer punto, de decirles, ¿verdad?, que la autoestima es algo muy importante que ellos no pueden perder. Independientemente de cuál sea la situación, nosotros debemos de hacerlos que ellos sientan la importancia que son, darles esa importancia, decir que valen mucho. ¿Qué es la adicción en la adolescencia? Es el uso compulsivo y la búsqueda compulsiva de sustancias a pesar de sus resultados que pueden llegar a ser negativos. El mayor problema de las adicciones es el daño que puede causar en nuestro cerebro, en las áreas como la recompensa, o sea, la dopamina. Aunque la mayoría de nosotros pensamos que nos volvemos adictos debido a la dopamina, porque creemos que la dopamina es la molécula de la felicidad. Y entonces lo que se cree popularmente es que cuando una persona ingiere alcohol o está bajo el efecto de algunas drogas, su cerebro naturalmente va a liberar dopamina y se va a sentir feliz y por eso va a volverlo a hacer. Más o menos, pero no exactamente. Lo que realmente sucede es que la dopamina, como ustedes pueden ver ahí, también tiene mucho que ver con el asunto de volver a recordar las cosas. La dopamina lo que intenta hacer es de que nosotros estemos haciendo repetitivamente aquellas cosas que son necesarias. El ejemplo es de que, por ejemplo, nosotros necesitamos comer. Así que cuando comemos, el cerebro libera las moléculas de dopamina y pues obviamente sentimos una sensación de bienestar, de satisfacción. Pero lo que está tratando de hacer el cerebro es de transformar esta costumbre de comer a ciertas horas 3 veces al día automática, para que ya no tenga que volver a tomar la decisión de comer. El problema es que cuando se utilizan sustancias como alcohol y drogas o videojuegos, los videojuegos hacen prácticamente lo mismo que hace la cocaína, entonces el cerebro libera esta dopamina y entre más se practica la situación, más se vuelve automático, al punto que un adicto es una persona que ya no tiene la capacidad de tomar por sí mismo las decisiones. Ahora, imagínense esto en el cerebro de un adolescente. Un adolescente que está todavía formando su cerebro, es mucho más complicado. Es mucho más complicado porque el cerebro, que todavía está en formación, puede llegar a crear estos circuitos cerebrales que son
más resistentes al cambio. En otras palabras, entre más temprano se inicia a tener prácticas adictivas, es mucho más difícil romper después la adicción. Vamos a compartir con ustedes los criterios de diagnóstico según el DSM-5. Diagnóstico para trastorno por uso de sustancias, dice, es el uso continuo a pesar de problemas físicos, sociales o psicológicos. Después vamos a analizar uno por uno. Deseo persistente o intentos fallidos de control. Siguiente, síntomas de tolerancia y abstinencia. Y el último es la clasificación que está ahí, como ustedes pueden ver, de 2 a 3 criterios. Entonces es una adicción leve. De 4 a 5 criterios es una adicción moderada, y si hay más, entonces es un caso bastante severo. Empecemos por el primero. Dice el uso continuo a pesar de problemas físicos, sociales o psicológicos. Esto quiere decir que la persona va a seguir haciendo práctica de la adicción que sea que tenga, ya sea que sean juegos, ya sea que sean sustancias o drogas, a pesar de que comprenda que le puede causar problemas físicos. Una persona que ya toma la decisión de, por poner un ejemplo clásico, de manejar bajo los efectos del alcohol, es muy probablemente que esta persona ya sea adicta a esa sustancia, al alcohol. Y si también empiezan a perder amigos, empiezan a perder amistades, empiezan a perder incluso familiares debido a estas prácticas, es evidentemente un caso de adicción. Pero no puede ser solo con uno. Dice el deseo persistente o intentos fallidos de control. Eso quiere decir el clásico caso de cuando una persona dice ya no lo vuelvo a hacer, esta es la última vez que lo hago, me voy a controlar, ya la próxima vez lo voy a hacer de forma más moderada, y sin embargo no puede. O simplemente el hecho de decir ya lo voy a dejar de hacer, ya no lo voy a hacer nunca más, y vuelve a la reincidencia. Entonces quiere decir que está en un problema de adicción. Bien interesante es el que sigue, los síntomas de tolerancia y abstinencia. El ciclo de la adicción es más o menos el que sigue. Está el uso de la sustancia, el uso de la actividad, la práctica de la actividad, el abuso, o sea, se hace más de lo que se esperaba, solo va a ser un minuto, solo van a ser unos 15 minutos, y cuando sentimos se convirtieron en 6 horas, solo va a ser una copa, y cuando sentimos se convirtieron en 5 litros, el abuso, luego de repetir y repetir el abuso de la sustancia, se va a crear una tolerancia. La tolerancia se refiere a que la persona cada vez va a necesitar más de la sustancia o más de la actividad para sentirse como la primera vez, para sentir los mismos efectos. Ejemplo es que alguien que empieza a beber por primera vez, posiblemente con 1 o 2 cervezas empiece a sentirse mareado. Y si lo continúa haciendo, después va a requerir 3 cervezas, 4 cervezas, 5 cervezas, 2 litros, 6 litros, para poder sentir los mismos efectos. Y después de la tolerancia viene la dependencia. Ahora los papeles se han invertido. Ya no es que tomo para sentirme bien, sino que me siento bien solamente si tomo. Ahora se depende de la sustancia. No se puede
subsistir sin la sustancia, no se depende de ella. El córtex frontal ha sido secuestrado por el poder de la sustancia y ahora el individuo ya no es capaz de tomar la decisión, sino que es una necesidad. El uso de la sustancia, la práctica de la actividad es una necesidad. Ya no puede elegir. Algunos instrumentos de evaluación para poder diagnosticar más exactamente las adicciones son los que tenemos aquí a la vista. Por ejemplo, el ASSIST, Alcohol Smoking and Substance Involvement Screening Test. Luego está el DACT-10, Drug Abuse Screening Test, y el que se llama CRAFT también. Y son muy útiles las entrevistas clínicas estructuradas, la entrevista diagnóstica internacional compuesta de CIDI. ¿Cuál es el tratamiento? Se aconseja que se utilice un tratamiento multimodal, o sea que no es un solo tipo de tratamiento, sino que hay que involucrar varias cosas, por ejemplo la terapia cognitivo-conductual y la terapia familiar, porque el adicto va a necesitar una red de apoyo. Además, también hay ciertos fármacos que van a ayudar con los cravings. Los cravings son los deseos de consumir o los deseos de practicar cuando la persona deja de hacerlo. Y en todos los casos de adicción siempre habrán cravings. Si una persona es adicta al tabaco y deja de fumar, va a sentir la necesidad de fumar. Si una persona es alcohólica y deja de beber, va a sentir la necesidad de tomar alcohol, y así sucesivamente. Entonces hay ciertos fármacos que van a ayudar a atenuar estos cravings. Programas de intervención y rehabilitación residencial y grupal de apoyo como los Alcohólicos Anónimos, y también la prevención. Evidentemente es mucho mejor no caer en el abuso de alguna sustancia, es mucho mejor no llegar a la adicción de X o Y sustancia. Así que es mucho más conveniente la educación para poder prevenir estos asuntos. Vivimos en un mundo bien difícil y algunas personas llevan heridas profundas, heridas muy significativas, y muchas veces la forma más viable, y para algunas personas indiscutiblemente es la única forma de poder lidiar con estas heridas tan profundas que llevan, es a través de una sustancia. El jueves de la semana pasada estaba en la capital, en la zona 1, ahí me estaba hospedando, y cuando yo salí del lugar donde me estaba hospedando, había un joven sucio, hediondo a pegamento, lastimado de la cara, que me pidió dinero, y yo le dije no tengo, y pasé. Cuando regresé estaba todavía ahí y me volvió a pedir dinero. Y entonces nuevamente le dije que no, y ya me iba para adentro cuando me puse a pensar quién será este muchacho, y me regresé y me senté donde él estaba. Le pregunté su nombre, no lo recuerdo, y entonces empecé a hablar con él. Él me dijo que había llegado hasta 5º año de perito contador. Su mamá falleció. Su papá trajo a otra señora a la casa y trajo a sus hermanastros, y él empezó a sufrir desprecio. Esto es lo que él me contó. Empezó a sufrir desprecio, empezó a sufrir maltrato, así que decidió irse de su casa y llegó a estar en situación de calle. Después de haber trabajado en un McDonald's, después de haber trabajado en algunos lugares de ese estilo, él se quedó sin trabajo. Me dice, agarré el vicio
cuando sentí me encontraba en esta situación. Seamos empáticos. Muchas personas están en esa situación no porque así lo hayan decidido, sino porque la vida los arrinconó a eso. Se sintió muy satisfecho y muy contento porque yo le dije no te voy a dar dinero, pero ya comiste, ya tomaste agua. Y entonces le compré que comer y le regalé una botella de agua y se sintió tan contento que se le salieron sus lágrimas y me abrazó. Me dejé abrazar y luego me fui a cambiar. Eh, Así que seamos empáticos. Quizá podríamos ayudar a la sociedad si nosotros hacemos algo de una persona por una persona, de repente podemos lograr hacer alguna clase de impacto. En lo personal, este tema me gustó bastante y me trajo muchos recuerdos. Como docente vi casos, muchos jóvenes involucrados en drogas, algunos por decepción por lo que pasaban en su hogar y otros pues, como dicen por ahí, las malas amistades. Pero es triste, esto es triste para mí porque como comento, ¿verdad? Ya tuve ese tipo de experiencias. En una de esas hasta se suicidó mi estudiante. Es una situación muy difícil para mí porque la recuerdo muy bien y sentí que no le di el apoyo que quizás requería. Pero es una situación que todavía me afecta y sí quiero que quede claro que las adicciones afectan bastante en todo sentido, en el comportamiento, en las emociones, en el desarrollo físico también, incluso las decisiones, porque cualquier molestia que sientan o incapacidad o un impulso que tengan, luego recurren a eso, al alcohol, a la droga. Luego ahí es donde ya se generan los malos pensamientos, o sea, los pensamientos negativos, como por ejemplo andar haciendo amenazas, incluso de quitarse la vida. Entonces, obviamente sí se necesita de bastante atención para este tipo de problemática que tenemos en la sociedad. Perdón por haber metido un poco aquí lo personal, pero ahí sí que me ganó la emoción. Agradezco bastante por la atención. Yo voy a dejar la palabra al compañero Eston para que él le dé continuidad al tema. Ya él le va a explicar a ustedes, por ejemplo, el tratamiento, el requerimiento de test, la terapia, la técnica. Entonces, la palabra se la dejo al compañero. Gracias por la atención. Que tengan buena tarde.